En esta hora saludo a todos mis hermanos en Cristo, a mis amados hermanos en Cristo y a todos mis queridos oyentes. Y vamos a pasar a dar gracias al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos tantas y tantas y tantas gracias, Señor de la gloria, por darnos, Señor amado, la bendición, oh Dios, de escuchar tu palabra y también de enseñarla. Todo esto viene de ti, mi Rey. Esto no es de nosotros, como también Pablo lo reconoció. Todo viene de ti, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro viene de ti, oh mi Rey. Te agradecemos tanto y te agradezco tanto, mi Rey, por utilizarnos, soberano Señor, por escogernos, glorioso Rey, por estar siempre con nosotros. Porque siempre, Señor, mi Rey está atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Pero también estás atento, Señor, a la alabanza, la acción de gracias. Oh Dios, que hacemos delante de ti, mi Señor. Te damos muchas y muchas gracias, Señor. Porque hasta hoy, mi Señor, nos ha ayudado. Nada nos ha faltado. Ha fortalecido, Señor, nuestra alma. Ha fortalecido nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor. Ha fortalecido todo nuestro ser para seguir caminando contigo, Rey, y para seguir creyendo en la palabra y para cada día ponerla por obra. Todo esto viene de ti. Te alabamos y te adoramos, te alabamos y te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y muy bueno, oh Rey eterno, con cada uno de nosotros, con todo tu pueblo, Señor de la gloria, y con todos aquellos que se acercan a ti, con todos aquellos que esperan en ti. Tú, mi Rey, eres muy bueno, porque el único bueno eres tú, oh Dios. Te alabamos, Señor, porque hoy y siempre hemos visto tu misericordia. Hoy y siempre hemos visto tu respuesta. Hoy y siempre hemos visto tus cuidados. Muchas y muchas gracias, Señor. Oh Rey de la gloria. Por eso, Señor, la única petición que vamos, Señor de la gloria, a hacer delante de ti es que al ver, oh Rey, cuánto, mi Señor, tú haces por nosotros, cada día tengamos un corazón mayor para ti. Oh Rey, tengamos mayor obediencia. Oh Rey, que de verdad, Señor, nuestra fidelidad hacia ti cada día sea mayor. Oh amantísimo Señor, para alabanza, honra y gloria de tu santo nombre. Bueno, hoy el título de la meditación de la palabra es ¿cómo se llega a ser necio? Otra vez lo repito. ¿Cómo se llega a ser necio? Hasta un genio puede llegar a serlo. Hasta un genio puede llegar a serlo. Ahí en Proverbios 26:11 podemos ir a Proverbios 26:11 y así nos dice la poderosa palabra del Señor. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El proverbio nos está hablando. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. El necio puede tener un cociente alto de inteligencia. La gente puede admirarle o admirarlo. O la gente puede admirar su reputación por los éxitos logrados, pero no se libra de ser necio. El sabio no se libra de ser necio. Las personas se vuelven necias a no tener en cuenta la sabiduría
que Dios les ofrece. Prefieren seguir lo que hacen las multitudes o sus propias engreídas opiniones. El necio puede considerarse a sí mismo muy listo, pero su astucia lo meterá en problemas. ¿Qué significa necio? Necio significa persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas con posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Vuelvo a repetir qué significa ser necio. Persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas con posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Hoy vamos a leer mucho el libro de Proverbios. Por eso le aconsejo a los que me escuchan y a mis hermanos en Cristo que tengamos la Biblia o las Biblias abiertas en Proverbios. En Proverbios. Proverbios 1:7. Vamos a Proverbios 1:7. Y ahí la palabra del Señor nos va confirmando. Proverbios 1:7. Así dice la poderosa palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí ve? Ahí confirma lo que dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese Proverbios 1:7? La base de toda sabiduría verdadera es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios o qué significa el temor de Dios? Que se le debe tener respeto o reverencia, que incluye acatamiento u obediencia. El verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. La búsqueda de la sabiduría y del entendimiento debe comenzar por Dios. Importantísimo lo que estamos diciendo ahí o lo que está diciendo la palabra, porque esto lo dice la palabra de Dios. La búsqueda de la sabiduría y el entendimiento debe comenzar por Dios. ¿Hay algo más razonable que la criatura confíe en su Creador? Oh Dios, sí que es verdad. ¿Hay algo más insensato que una persona rechace la palabra de Dios y viva rigiéndose por sus propias opiniones? Lo más sabio es adquirir sabiduría en la palabra de Dios. Lo más sabio es arrepentirse de sus propios pecados, confiar en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces vivir para Él de todo corazón y con toda devoción. Y también podemos mirar que el necio es aquel que no se puede o que no se le puede decir nada. Es intratable y engreído. Y si llega a aprender alguna lección, es solo a base de golpes y problemas. Tremendo. Yo creo que sí lo hemos visto y sí lo hemos experimentado. Pero también vamos a Proverbios 10:8. Seguimos ahí. Vamos a ir a Proverbios 10:8. No 18, sino Proverbios 10:8. Y así también nos dice la palabra de Dios, hablando sobre el necio y el sabio. Porque hoy vamos a hablar sobre el necio y el sabio. Y a medida que vamos escuchando la palabra de Dios, vamos nosotros también reflexionando en nuestro corazón si todavía hay necedad en nuestro corazón o si de verdad cada día somos más sabios delante de Dios y delante de las personas. Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Vio?
¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? El sabio con gusto recibe instrucciones, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Que nos quiere también decir, el sabio de corazón recibe los mandamientos, o sea, los consejos, los mandatos, las advertencias que primeramente Dios nos hace y aquellas personas que nos dan un buen consejo. Vuelvo y repito, el sabio de corazón recibe los mandamientos en el sentido que está dispuesto a escuchar el buen consejo. ¿Sí ve? El necio parlachín, por su indisposición para aprender y obedecer, es arrojado a su ruina, o su comportamiento lo llevará a la ruina. También vamos a Proverbios. Dijimos que hoy vamos a leer mucho en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios 12. Proverbios 12, versículo 15, 16 y 23. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Leímos el 15, ahora vamos al 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El 23 del mismo proverbio dice así: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Ahora vamos a ver el resumen de esos 3 versículos que leímos. El 15. Los necios creen que su propio camino es recto, pero los sabios prestan atención a los consejos que se le dan. El necio piensa que tiene razón en todo lo que dice y hace, y por eso no busca ni recibe buenos consejos. En cambio, el prudente desea que se le aconseje y corrija, pues desconfía de sí mismo y tiene interés en aprender. El mayor error de muchos que se tienen y son tenidos por sabios es que se obstinan en sus opiniones y se niegan a escuchar las razones de otros, y con ello se privan del mejor medio de aprender más y más. Eso le sucede a los hijos, a los alumnos con sus profesores, a los discípulos de mi Señor Jesucristo, a los hermanos en Cristo, a los padres, a los empleados. A todos les ocurre esto que nos dice en este proverbio, que se cree que ya lo sabemos todo, y porque se cree de esta manera, ya no se quiere o no se deja enseñar, ni por Dios ni por nadie, porque ya se cree sabio, y el que se cree sabio verdaderamente es un necio, porque todos diariamente tenemos que aprender. Hay un dicho: cuanto más vivo, más aprendo. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Lo dijo un gran hombre. Vuelvo y lo repito. Cuanto más vivo, más aprendo. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Y es verdad, en todo lo que el ser humano aprende, no se puede quedar con lo poquito que sabe, sino cada tiene que
desear conocer más lo que tiene en su mano o lo que es capacitado. Es cierto, todo ser humano, en el don, en el talento, en la profesión que sabe o que estudió, todos los días tiene que actualizarse, porque cada día sale algo nuevo para aprender, para que desarrollemos mejor el don, el talento o la profesión que tenemos. Ahora miremos el versículo 16. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insulta. En cambio, el necio no refrena su ira, sino que estalla a la más mínima provocación. En cambio, el prudente sabe ignorar los insultos y ejercita dominio propio, que es lo mismo que encontramos en Gálatas 5 al 22, la templanza, el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu está la templanza, que lo debemos tener todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da la capacidad de frenar la ira. Recordemos también que la palabra nos enseña en Mateo 5:9 que el prudente es pacificador, y como somos pacificadores, somos dignos de ser llamados hijos de Dios, del Dios de paz. Vamos a Filipenses, hermanos en Cristo. No perdamos proverbio, vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses, y verá que nos confirma la palabra de que nuestro Dios es Dios de paz. Filipenses capítulo 4 y vamos al versículo 9. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente lo leo. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso, amados en Cristo, le hablo a la iglesia de Cristo en este momento. Es que nosotros tenemos que ser pacificadores. Si hay prudencia, seremos pacificadores. No tenemos que actuar como el necio, porque clarito nos lo dice en Mateo 5:9, que nosotros, los hijos de Dios, somos pacificadores. Y también que si decimos que somos hijos de Dios, y para ser llamados hijos de Dios, debemos ser pacificadores. Entonces se cumple lo que dice en Filipenses 4:9, y el Dios de paz estará con nosotros. No hay nadie tan señor como el que sabe dominarse a sí mismo. Hay un dicho: el que oye y se hace el sordo, 100 males le pasarán por alto. Vamos al 23. ¿Qué es lo que nos quería decir ese versículo que ya lo leímos? Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen público su necedad. La persona sabia encubrirá u ocultará lo que pudiese hacer daño. En cambio, el necio descubre su propia necedad al proclamar a los cuatro vientos lo que ha visto o oído, sin percatarse
del daño que puede causar. O muchos les gusta decir o hablar, que ahí estamos hablando de los necios. Muchos les gusta decir o hablar lo que han visto o han oído para sacar provecho de esa situación. Por eso muchos han sacado provecho. Han dañado hogares, han dañado congregaciones, han dañado cantidad de personas, porque siempre están hablando todo lo que ven y escuchan de los demás. Eso lo hace el necio, no el sabio, no el sabio. El sabio siempre es prudente. No nos olvidemos, hermanos en Cristo. También vamos a Proverbios 14. También la palabra nos ayuda a entender más qué es un sabio y qué es un necio. Proverbios 14. Proverbios 14. Yo les dije que no fueran a perderme en Proverbios o que estuvieran ahí. Entonces vamos a Proverbios. Ahí también estamos aprendiendo cada uno de nosotros cuánto hay en nosotros, cuánta sabiduría hay y cuánta necedad hay en nosotros. Amén, aleluya. Vamos a Proverbios 14, capítulo 14, versículo 8, 9, 16 y 24. Lo vamos a leer y después hacemos el resumen de todo. Proverbios 14. Versículo 8. Dice así: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño. Ahora vamos a leer el 9, que está enseguidita. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El 24. La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Qué hermoso cuando el Señor nos aconseja. Entonces vamos a mirar el 8, que ya lo leímos. Aquí se refiere de la sabiduría del prudente, del que sabe discernir su camino y por tanto sabe en cada cosa cómo comportarse. La dirección que hay que tomar sin mirar lo que hacen los otros o lo que hagan los otros. La insensatez de los necios es engaño, es decir, les hace equivocarse o le hace equivocar de dirección. Al no poseer la prudencia del sabio, el necio marcha por caminos falsos. El 9. El necio cuando ofende o lo ofenden también, no se puede aplacar. Los necios se mofan y burlan del pecado y no quieren creer que en su costado éste lleva un puñal bien afilado. El necio no debe seguir en su maldad. El necio no debe seguir en su maldad. No sigas en tu maldad. Y ten cuidado, no sea que el único que te podía haber salvado cierre la puerta sin que tú hayas entrado. Recordemos que la entrada a la puerta para la salvación es Cristo el Señor, y cuando Él la cierra, nadie puede entrar. Entonces,
mucho cuidado de seguir este camino de los necios, porque el necio no le importa en seguir su maldad, su mala manera de vivir, y aún se burla. Y a veces se le olvida, o por falta de conocimiento, o muchas veces sí tiene el conocimiento, pero se le olvida que un día tiene que llegar a la presencia de Dios. En cambio, el recto, el sabio, el prudente, disfruta del favor del Señor, o sea, libre de culpa y de condenación por el pecado, porque el sabio se deja conducir por los consejos de Dios. El 16. El temor de Dios es una excelente protección de toda cosa santa y contra toda cosa no santa. Recordemos, hermanos, que los hermanos en Cristo y que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. La palabra lo dice. Entonces el Espíritu Santo nos guía y nos hace entender nuestros caminos. Y cuando vamos a cometer algo que está en contra de su voluntad, el Espíritu Santo nos redarguye para no seguir el error. Ahí también el versículo 16 nos quiere decir: de sabio es apartarse del mal y no llegarse cerca del pecado, exponiéndose a caer en él. De insensatos o de necios es confiarse hasta dejar toda preocupación o precaución y pensar que lo sabe todo y que nada le puede hacer daño. Dice: yo hago esto y esto no me va a hacer nada. Al contrario, si yo hago esto, seré más famoso, seré más fuerte, seré más poderoso delante de los seres humanos, pero delante de Dios, el necio sigue siendo necio. El necio no le hace caso a nadie que les avise del mal. Al necio se le dice: no haga esto, no siga sus caminos, no siga esa conducta, no siga ese comportamiento, y antes nos le convertimos en enemigos. Y lo hace porque no le gusta que nadie le diga que lo que está haciendo está mal. El 24. La diferencia. La gloria de los sabios son sus riquezas. Poseen algo para mostrar por su sabiduría. Y acá no hablamos solamente de las riquezas materiales, las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales que son como una corona en cada uno de nosotros, en cada uno de los que siguen la sabiduría y la prudencia. En cambio, los actos de los necios son completamente insensatos, vacíos de todo factor de redención o de liberación. ¿Qué significa? Que si siguen haciendo de acuerdo a lo que ellos creen, nadie los puede librar aún de la misma muerte. Ahora vamos a Proverbios 15, que ahí estamos enseguida. Proverbios 15. Y vamos a leer el 14, amado. Proverbios 15, 14, que ya lo leímos. Nos quiere decir: el sabio no se satisface con lo que ya sabe, sino que busca aumentar su sabiduría, mientras que el necio se satisface con sus necedades y no intenta buscar remedio.
un dicho. Les traigo otro dicho. Los sabios se hacen más sabios y los necios se vuelven más insensatos. En Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis. No, por favor, no voten o no pierdan Proverbios. Apocalipsis nos dice así la palabra, que podemos aplicar este dicho también. Proverbios 22, así es la poderosa palabra de Dios. Es el consejo que nos da el Todopoderoso. Proverbios 22, 11. Mire lo que nos dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El necio no busca el cambio y sigue con su mismo pecado, sigue con su misma necedad, aunque Dios Padre lo aconseja, Dios Padre le muestra su bondad, amor y misericordia, Dios Padre lo cuida y lo protege. Él sigue en su necedad, en su injusticia y en su impiedad. Mientras que el sabio, ahí mismo nos lo dijo el Señor en su palabra Apocalipsis 22:11. El que es justo, oye, haga justicia. Y el que es santo, santifíquese más. El sabio va a escuchar ese consejo. Y lo que no sabe todavía cómo aplicar para hacer justicia, va a buscar el conocimiento para cada día ser más justo. Y cada día buscará en la palabra de Dios, buscará ser cada día más santo. Ese es el sabio. No nos olvidemos que la misma palabra nos da el buen consejo. También vamos a Proverbios 17. Amados, Proverbios 17. Proverbios 17, 10, 12 y 16. Vamos a leerlo y después vamos a explicar. Proverbios 17, 10. Así dice la poderosa y gloriosa palabra del Señor. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Vamos a leer el 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Tremendo, Dios de la gloria. O sea, son peores. 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Tremendo. Dios nos ayuda a tener sabiduría y ser sabios, porque poderosa esta palabra, poderosos estos versículos, que debemos aplicarlos a nuestra vida. Miremos qué es lo que nos quiere decir el 10. Una simple reprensión le hace más efecto al entendido que una paliza al necio. Normalmente las personas sensibles no necesitan formas duras de disciplina, pero los insensibles también e indiferentes requieren tratamiento de mano dura. Les cuesta reconocer que se hayan equivocado. El 12, que me llamó mucho la atención. Ahí el 12, tremendo, volvamos a leerla. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Dios mío, nos cuentan que cuando una osa le quitan sus cachorros, su furia nadie la puede controlar. Y un necio es peor que este animal. Dios nos ayuda a comprender todo esto. Aunque es una fiera, no tiene entendimiento y es inmanejable. El necio
no es ni la mitad de peligrosa que un necio en un arrebato. Una vez se le ha metido una locura en la cabeza, no hay nada que le pare. Creo que lo hemos visto. Aún por la misericordia del Señor salimos de muchas necedades, porque aún nosotros éramos así. Y hay que mirarnos si todavía seguimos así. Cuando en la necedad del hombre o del ser humano o en nuestra necedad se nos mete algo en la cabeza, Dios de la gloria, humanamente nadie no detiene a la persona o nos puede detener. Dios tenga piedad y misericordia. Dios tenga piedad y misericordia. Versículo 16, que lo leemos. La sabiduría no se adquiere con dinero, sino con disposición apropiada del corazón, lo cual le falta al necio. También lo que el versículo nos quería decir también es, la sabiduría no se puede comprar a ningún precio, no se puede comprar con dinero. Porque por más que una persona tenga muchísimo dinero y porque tiene mucho dinero quiere comprar sabiduría, no la va a poder utilizar porque no tiene inteligencia, no tiene entendimiento para obrar de acuerdo a la justicia. Pero más adelante el Señor también nos tiene el remedio. Vamos a seguir mirando la diferencia del sabio y el necio. Vamos a ir a Proverbios 18. Proverbios capítulo 18, versículo 2. 2 y 6. 18, 2. No toma placer el necio en la inteligencia, ¿sí ve? Confirmada. Sino en que su corazón se descubra. Clarito lo dice. Ahora vamos al 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Dios tenga piedad. El necio rehúsa escuchar a las personas sabias y entendidas. Solo le interesa hablar y descubrir su propio corazón o demostrar lo que él es, sabe o puede hacer. Él no le importa demostrar la maldad que hay en su corazón. Antes se regocija, antes se goza de que todo el mundo sepa que es necio. El 6. El necio anda siempre intentando provocar una discusión o sembrar problemas. Inclusive el necio le gana al borracho, o el borracho muchas veces pasa al necio. Pero el borracho a veces le gana. ¿En qué? Que además de buscar problemas y de creerse muy fuerte y todo aquello que en su borrachera habla, también atrae sobre sí ojos amoratados, o sea, también como le gusta buscar pleitos también, físicamente va a ser afectado. Ahora vamos a Proverbios 3. Qué hermoso porque estamos aprendiendo por la palabra de Dios. No es mi palabra, no son mis palabras, es la palabra de Dios en Proverbios. Proverbios capítulo 20. Hay que poner atención porque es para la palabra de Dios, es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. Proverbios 20, versículo 3 también nos está hablando y nos está dando luz y nos está enseñando si de verdad también hay necedad en nuestro corazón. Proverbios 20,
3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Tremendo. La persona honorable, o sea, el sabio, procura estar al margen o apartado de las contiendas. Pero el insensato, las contiendas le atraen. Le gusta entremeterse y participar en ellas. Es parte de su naturaleza, que no queda contento a menos que pueda discutir con alguien. Vamos a Proverbios 26. ¿Sí ve cómo Dios de la gloria, leído tantos versículos que nos ayuda a salir de la necedad? Alabamos al Señor, que Él es bueno y siempre nos ayuda a agradarle más. Proverbios 26, vamos a Proverbios 26. Proverbios 26. 3:11. Dice así la poderosa palabra del Señor. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Tremendo. Ahora vamos al 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Miremos qué nos quiere decir Proverbios 26:3. Igual que es necesario el látigo para el caballo y el cabestro, que es lo mismo el freno, para el asna. Quiere decir que solo la corrección severa es el único idioma que el necio entiende. Así dice también la palabra. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, si no es así, hermanos y todos mis queridos oyentes, muchos nos acercan a Dios. Por eso el Señor tiene que usar la disciplina con sus hijos y con todos aquellos que quieren ser hijos también de Dios. El versículo 11 también lo encontramos en 2 de Pedro 2:22, que eso sí lo vamos a ir a leer. 2 de Pedro. 2 de Pedro, la epístola. 2 de Pedro. 2 de Pedro 2:22. Nos dice así la palabra de Dios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Ve? El proverbio 26:11 también está en 2 de Pedro 2:22. Para tener ese cambio en el corazón y no seguir siendo necios, insensatos, y moralmente tener un cambio, la Biblia nos dice que debemos nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es tener un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, un nuevo camino y recibir la salvación o la gracia salvadora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al recibir esa bendición, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Es de la única manera que se cambia esa necedad en el corazón. Hay que nacer de nuevo.
Porque si no se nace de nuevo o no nos dejamos guiar por la palabra a través del Espíritu Santo, al final siempre se vuelve a las viejas costumbres o se vuelve a actuar como el viejo hombre o se vuelve a hacer como hacíamos antes de ser hijos de Dios. Como ya vimos, mis queridos amados en Cristo, que estos proverbios que leímos y todo el libro de Proverbios y la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis nos llama a ser de verdad personas diferentes, a ser personas conforme a la imagen de Dios. Y también nos llama o llama al ser humano a vivir como el Creador quiso que se viviera cuando Él hizo al hombre. No lo vamos a leer, pero ustedes allá en sus casitas pueden leer Salmo 90, versículo 1, 2 y 12. Hay que buscar sabiduría para ser sabios. Hermanos y todos mis queridos oyentes, la sabiduría es como un tesoro escondido. Si en verdad queremos encontrarla, hay que profundizar en la palabra de Dios, porque es la única fuente de conocimiento e inteligencia. No lo vamos a leer ahora, pero podemos leerlo allá en Proverbios 2, 4, 6. Si prestamos atención para aprender a conocer a Dios, entenderemos lo que desea y lo que Dios quiere que aborrezcamos. Obedecer es lo que nos lleva la palabra de Dios a obedecer. Y si obedecemos, el Señor reserva sabiduría para los rectos, que lo encontramos en Proverbios 2:7. Si conocemos los principios bíblicos, pero no lo ponemos en práctica, no creceremos en sabiduría. En cambio, cuando obedecemos con diligencia la palabra de Dios, la sabiduría entrará en nuestros corazones y guardará nuestros caminos y nos protegerá del mal y el engaño, para no andar como los necios insensatos. Hay una pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para recibirla? Para recibir la sabiduría. Entonces, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. O si no, los afanes de esta vida y la búsqueda del éxito nos va a distraer. Adquirir sabiduría requiere compromiso, tiempo, diligencia y una búsqueda resuelta para que nos lleve, aleluya, a ese nuevo nacimiento que el Señor nos ofrece. Hermanos en Cristo y todos mis queridos oyentes, bien vale la pena el esfuerzo. Bien vale la pena el esfuerzo, porque ahí es donde hallaremos la verdadera vida que Dios nos ofrece. Para vivir con sabiduría mientras estemos en esta tierra y para, aleluya, tener ese conocimiento para obtener la vida eterna. Amén. Mis queridos hermanos y todos mis oyentes, esta es la meditación que he traído de la palabra, por la bondad, amor y misericordia de nuestro Dios.
Sí que nos falta adquirir sabiduría. Sí que nos falta apartarnos de la necedad. Sí que nos falta poner mucha atención a la palabra de Dios, porque ahí está, aleluya, la verdadera vida. La vida que nos lleva a la felicidad, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los invito a orar y vamos a orar en este momento y nos vamos a unir en oración. Primero le vamos a pedir perdón al Señor Jesucristo, porque sí, en un momento, aunque somos hijos de Dios, nos ha llegado la necedad al corazón. Y también vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que es una promesa en la palabra. Vamos todos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas y muchas y muchas gracias, Señor de la gloria, por tu palabra, Señor. Es tu palabra, no son mis palabras. Pero, Señor, te queremos pedir perdón porque en muchos momentos, en muchas circunstancias, en muchas dificultades, delante de ti y delante de las personas, hemos sido necios. Perdónanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Padre, perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Señor, nos acogemos a tu palabra, que si hemos pecado, abogados tenemos ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que nos perdona y nos limpia de todo pecado, pero también por su gran bondad, amor y misericordia nos transforma. Oh, mi Rey, mi Dios, hoy transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor, en la gloria. Mi Señor tiene el poder para transformar. Transfórmanos con el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, para que totalmente nuestro corazón, Señor, sea diferente, sea nuevo, sea puro, sea santo, para que de verdad tengamos un nuevo corazón, que es la promesa que mi Señor tiene para su pueblo y sus hijos, que tú pondrás, Señor, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros, Señor de la gloria. Entonces nosotros seremos tus hijos, tu pueblo, y tú serás nuestro Dios. Pero también hay otra preciosa promesa, Señor eterno, que tú nos darás sabiduría, que la palabra dice que el que le falta sabiduría, Señor amado, la pidamos a ti. Y hoy reconocemos delante de ti, oh Altísimo, oh Padre mío, nuestro Señor y Salvador, que nos falta sabiduría, Señor, para guiar nuestra vida, para hacer lo justo, lo correcto, Señor, delante de ti y delante de las personas, delante de los seres humanos. Nos falta sabiduría, Señor, pero confiando estamos de que mi Señor nos dará esa sabiduría. Nos dará esa sabiduría, Señor, para cada día, Señor, en la gloria, hacer lo justo y cada día santificarnos más delante de ti, oh Altísimo. Te damos gracias porque tú empezaste la obra en nosotros y tú la vas a terminar, Señor, por amor a tu santo nombre. Tú la vas a terminar en nosotros, en tu pueblo, en tus hijos y en todos aquellos, Señor amado, que se acercan a ti, Señor Jesucristo, a todos aquellos que vienen a ti, mi Señor. Maravilloso Rey, tú lo harás. Muchas gracias, muchas gracias. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, damos gloria a tu santo nombre. Padre, Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, porque la gloria y la honra es para ti, oh mi Rey, no para nosotros, sino para ti, oh Rey Altísimo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Muchas y muchas gracias. Bueno, mis amados y mis queridos oyentes, le doy gracias primeramente al Señor porque ustedes me escuchan
Y en esta hora, de todo corazón les deseo que la gloria, la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Dios, Señor y Salvador esté cada día mayor sobre cada uno de vosotros y de mis queridos oyentes. Que el Todopoderoso sea supliendo todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y les extiendo la invitación para el día domingo, si el Señor Jesucristo no ha venido, para que nuevamente el domingo a las 10:30 todos estemos atentos a la palabra que el Señor nos trae a través de su siervo. Gracias a todos ustedes y sigan orando por nosotros, que nosotros seguimos orando por todos ustedes. Y no desmayemos, hermanos, sigamos fieles hasta el fin. No sabemos cuánto tiempo durará el no podernos congregar, pero sigamos fieles, haciendo la voluntad del Señor, orando, leyendo las Escrituras. Sigamos animándonos y consolándonos los unos a los otros. Y no olvidemos que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo pronto viene por nosotros. Fieles hasta el último día de nuestras vidas, fieles hasta que Cristo venga. Les deseo muchas bendiciones, muchas bendiciones. Los amo a todos, en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús los amo a todos. Muchas gracias.